La historia de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, relatada por el periodista católico Mauricio Pérez. En esta emisión hablaremos acerca del motu proprio Sacram Liturgiam del Papa Pablo VI. El 10 de octubre de 1963, el Santo Padre Pablo VI recibió en audiencia a los 4 cardenales moderadores del concilio y les manifestó su deseo de clausurar la segunda sesión con un documento en que se indicase lo que de inmediato se podía llevar a la práctica de la Constitución Litúrgica Sacrosanctum Concilium, una especie de ley marco que entregara a los padres antes de que abandonaran Roma, y encargó al cardenal Ercaro que preparara el documento. Al día siguiente, 11 de octubre, el cardenal Ercaro convocó al padre Bugnini y le rogó que le preparara una lista de personas que le ayudasen con su tarea. El 12 de octubre estaba preparada la lista, y por la tarde 9 peritos se reunieron con el cardenal Ercaro en el convento de las Hermanas Benedictinas de Priscila, en la Vía Salaria. El trabajo se distribuyó así. El canónigo Marty Mort fue encargado de buscar cuanto pudiera interesar a la iniciativa con relación al capítulo 1 de la Constitución. Jungmann para el capítulo 2, que habla de la misa, Bagaglini y el profesor McManus para el capítulo 3, que habla sobre los sacramentos, Schmidt para el capítulo 4 sobre el oficio divino, Monseñor Wagner para los capítulos 7 y 8 sobre el arte y la música sacra, Monseñor Bonet se encargaría de la parte jurídica y por fin el padre Bugnini se encargaría de la secretaría del grupo. A los peritos se les recomendó no divagar, aunque la tarea era tentadora. Había que limitarse a lo esencial. Las propuestas deberían ser formuladas en un estilo casi telegráfico. Se les pidió, naturalmente, la máxima reserva. Los peritos podrían consultarse entre sí, pero no fuera del grupo. Se estableció el siguiente calendario. 19 y 20 de octubre, reunión en San Gregorio, en Montecelio. 25 o 26 de octubre, reunión con el cardenal Ercaro. 30 de octubre, reunión conclusiva. El trabajo procedió con presteza. El 20 de octubre estaba preparado el primer esbozo del documento, que empezaba con las palabras «La Constitución de la Sagrada Liturgia». En días sucesivos, a vista del examen de los peritos, Monseñor Bonet refundió completamente el manuscrito, dividiéndolo en 2 partes. Un motu proprio, con el título Primitiae, que fijaba los elementos jurídicos, y una instructio, que daba las normas prácticas de acción. Ambos documentos fueron grandemente cribados por el padre Giulio Bevilacqua en los primeros días de noviembre. Todavía recibió algunos retoques más hasta que el 21 de noviembre fue remitido en su redacción definitiva a manos del Santo Padre. Aún así era ya demasiado tarde para que el documento, con las necesarias revisiones, pudiera llegar a puerto. La clausura de la sesión era inminente y el documento litúrgico anunciado por el Papa en su discurso de clausura de la primera sesión del 4 de diciembre del 63 fue diferido para más tarde. El Papa anunció que para la aplicación de la Constitución Litúrgica, antes del fin de la vacatio legis, fijada para el 16 de febrero de 64, se darían las oportunas y autoridades instrucciones, mientras los competentes organismos postconciliares preparaban la reforma. A primeros de enero se interesaron por él la Secretaría de Estado, que estaba a la espera, y la Congregación de Ritos. Entonces se volvió al proyecto primitivo de redactar un solo documento de carácter jurídico. Los 3 cardenales miembros del Concilium, apenas nombrados, habían recibido de Monseñor Felici una copia del proyecto. Lo examinaron en la reunión del 15 de enero y decidieron que fuera rehecho. Para el principio y el final se retuvo el esquema enviado por Monseñor Felici. Para la parte dispositiva, se utilizó más ampliamente el proyecto preparado por los peritos en octubre. Pero las propuestas no tuvieron gran peso en la redacción definitiva. El Osservatore Romano del 29 de enero de 64 publicó el esperado motu proprio Sacram Liturgiam, fechado el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo y aniversario del anuncio del concilio hecho por Juan XXIII 5 años antes.
Tras un proemio en el que la liturgia es considerada fuente de la vida espiritual de sacerdotes y laicos, se enumeran los puntos de la Constitución que entrarían en vigor al cesar la vacatio legis. Es una enumeración que, con el lenguaje sencillo pero noble de la Constitución, consigue a su vez vivificar un árido enunciado jurídico con el calor ascético y espiritual que caracteriza cada artículo del documento conciliar. La primera condición para la renovación litúrgica es la formación del clero y de los religiosos en los seminarios, institutos religiosos y facultades teológicas. Dispone el motu proprio que ya desde el comienzo del curso 1964-1965 sean puestos en práctica los artículos correspondientes de la Constitución, a saber, la preparación de los profesores en reconocidos institutos superiores de liturgia, enseñanza de la liturgia sobre su fundamento teológico, histórico, ascético y pastoral, así como su armónica coordinación con las otras disciplinas principales, ambientación de la vida del seminario en el espíritu de la liturgia. Es evidente que tratándose de situar la liturgia entre las materias necesarias y más importantes o entre las principales, con la consiguiente revisión del número de horas y años dedicados a su estudio y de otros cambios organizativos, el dicasterio competente tendrá que dictar a tiempo las oportunas normas a fin de que los cambios se hagan ordenadamente y con la generosa cooperación y buena voluntad de todos los interesados. La segunda norma de este motu proprio se refiere a las comisiones litúrgicas diocesanas, interdiocesanas y regionales ya instituidas por la Mediator Dei en 1947 y sobre las cuales volvió a insistir la instrucción sobre música sagrada y liturgia del 3 de septiembre de 1958. En estos dos documentos, la liturgia, desde el punto de vista organizativo, va hermanada con la música y el arte sacro. La Constitución conciliar y el motu proprio completan esta armonización indispensable. El culto del Señor debe desarrollarse con la suavidad y belleza del arte, en espacios sagrados acogedores y elegantes, con armonías discretas y vigorosas, con textos, fórmulas, cantos y gestos que inviten a la elevación del alma y a la oración. Por tanto, música, arte y liturgia, aun conservando su propia autonomía en el campo de la técnica, deben colaborar constantemente en el ámbito organizativo para conseguir mejor el objetivo común único, el culto del Señor, que brote como flor delicada de la acción sincronizada de este trío inseparable y sagrado. El número 3 del motu proprio se refiere a la homilía, y no es más que una llamada de atención. De suyo no añade nada al correspondiente número 52 de la Sacrosanctum Concilium, que a su vez refleja de lleno la legislación existente, eco de una tradición secular. Pero la insistencia de la llamada demuestra el espíritu de la norma conciliar y la voluntad de la Iglesia de que la homilía en la misa sea un elemento seguro e imprescindible del ministerio pastoral. Ningún motivo fútil puede eximir al sacerdote de dirigir a la Asamblea Santa la palabra viva que ilustra los textos leídos, que exhorta e ilumina, que conforta y anima y alimenta la vida cristiana. El sacerdote, por tanto, es para la asamblea de los fieles el portavoz de Dios, el ministro e intérprete autorizado de la Iglesia. Los dos números siguientes del motu proprio, 4 y 5, tratan de la confirmación y del matrimonio. En la celebración de ambos sacramentos se hacen interesantes, por lo esperadas que eran, dos precisiones. La confirmación puede conferirse intramissam, es decir, dentro de la misa, después del Evangelio y la homilía. En cuanto al rito del matrimonio, debe celebrarse habitualmente intramissam, dentro de la misa, como la confirmación, después del Evangelio y la homilía. Sin embargo, si por justos motivos se celebra el matrimonio sin la misa, será precedido de una breve exhortación o didascalia, como estaba previsto y aconsejado para todos los ritos en el artículo 35 de la Constitución. Debe por tanto leerse en lengua vulgar la epístola y el evangelio de la misa para los esposos, y luego se realice el rito. Por fin se dará la bendición nupcial prevista en el ritual romano. Esta bendición se dará siempre, aun cuando el matrimonio se celebre en los tiempos clausos de Adviento o Cuaresma. En estos casos debe evitarse, y la catequesis insistirá en ello,
la pompa, el lujo y el boato que contrastan con el sagrado carácter de penitencia de ambos tiempos, pero la Iglesia no quiere privar a los esposos de la bendición especial a ellos reservada, para que no les falte la asistencia del Señor desde el momento en que delante del altar contraen de por vida tan solemnes compromisos. Los 4 números siguientes del motu proprio, del 6 al 9, afectan principalmente al clero en el cumplimiento de su primer deber, la oración del oficio divino. El número 6 determina que quienes no están obligados al coro puedan omitir la hora de prima y rezar a elección propia solo una de las 3 horas menores, la que más responda al tiempo solar en que la celebra el que ora. La supresión de la hora de prima iba más allá de la Constitución, que en la reforma del oficio no preveía su supresión, sino la utilización de alguna de sus fórmulas propias en otras partes de la liturgia laudativa. Era pues una concesión benigna del Papa. Igualmente, una causa que la letra de la Constitución calificaba de justa, pero que en el espíritu quería decir excepcional. Autoriza a los ordinarios a dispensar en todo o en parte a sus súbditos de la obligación de rezar el oficio divino o a conmutarla por otra forma de oración. Las familias religiosas de cualquier grado o tipo que rezan todo o parte del oficio divino, o están obligadas por sus constituciones a rezar algún oficio parvo compuesto sobre el modelo del breviario romano, forman parte del coro gozoso de la Iglesia orante. Su oración comunitaria o individual tiene el valor de la voz implorante de la mística esposa. Finalmente, el motu proprio en los números 9 y 10 determina mejor cuáles son, según el número 36 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, las competencias de la autoridad eclesiástica territorial, temporalmente las conferencias episcopales nacionales, por lo que atañe a la lengua vulgar. Cuando hayan de tomarse decisiones en materia litúrgica, podrán ser invitados también los obispos auxiliares y sus coadjutores. Para la aprobación, se requieren 2/3 de los sufragios en escrutinio secreto. De lo mucho que prometía la Constitución Sacrosanctum Concilium, el motu proprio Sacram Liturgiam concedía en sustancia más bien poco. No debemos olvidar, sin embargo, el principio de gradación progresiva, que bien pronto se impuso a la aplicación práctica del documento conciliar, y una oculta desconfianza y preocupación provocada por la impaciencia de algunos que se habían lanzado ya a experimentos peligrosos sin la adecuada preparación de los fieles ni del clero. De ahí la llamada, repetida a menudo, a partir de 1964, al número 22 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que Pablo VI subrayó por primera vez en su discurso del 4 de diciembre de 1963, que nadie atente contra la regla de la oración oficial de la Iglesia con reformas privadas o ritos particulares, que esta excelsa oración de la Iglesia resuene en acorde y armonía por todo el mundo, que nadie la perturbe, que nadie la profane. La acogida del documento tan esperado fue gozosa, pero surgió la polémica en cuanto los liturgistas y los pastores tuvieron en sus manos el texto y lo leyeron con atención. Las críticas más enérgicas se dieron en Italia, Alemania, Austria, Francia y España. En particular, se reprochaba al documento el haber restringido el derecho de las conferencias episcopales de aprobar las traducciones a la lengua vulgar. El texto original del motu proprio está en contra de la Constitución en su artículo 36, que dan las conferencias episcopales el derecho de aprobar las traducciones y remitirlas después a la Santa Sede para su confirmación. Se vio en esto una primera maniobra de la curia para aguar la Constitución conciliar. A este propósito, el obispo de Linz, Monseñor Franz Sonner, escribió: «Los obispos y padres conciliares nos sentimos angustiados por el hecho de que tan poco tiempo después de la aprobación autorizada de la Constitución, se persista por parte de la curia y de algunos círculos de la curia en el centralismo, y se combata por todos los medios la descentralización. La aprobación de los textos escriturísticos y litúrgicos en lengua vulgar fue siempre una prerrogativa de los obispos. Nosotros los obispos no podemos confiar que en el futuro ese derecho no sea modificado por la curia, aunque haya sido claramente definido por derecho conciliar».
Era pues ante todo una cuestión de confianza. El malestar se acentuó por una parte de imprecisiones del lenguaje, de inexactitudes litúrgicas e históricas que demostraban en los últimos redactores del documento, por lo menos, una falta de familiaridad con el estilo de la Constitución. Por sugerencia de la Secretaría de Estado, 20 puntos fueron corregidos cuando el motu proprio fue publicado en el Acta Apostolicae Sedis. Este fue el primero de muchos trabajos subsidiarios que el Concilium fue llamado a realizar en el curso de su historia, en la liturgia y a veces al margen de ella. En la siguiente emisión hablaremos acerca de la preparación de un proyecto de organización de una comisión posconciliar para poner en práctica la Constitución Sacrosanctum Concilium. Este podcast ha sido producido por Seminars Media and Faith Formation. Quedan todos los derechos reservados.